Muy bien. Ya nos avisó la chica, esta que tenemos de auxiliar, que está la grabación en proceso. Bueno, la semana pasada, bueno, primero estamos analizando rápidamente 5 siglos muy importantes de la historia de Occidente, que son los que van desde la caída del Imperio Romano en el siglo V, en el 467, hasta el milenio prácticamente. Son 5 siglos complejos para Europa, bastante problemáticos porque tienen todos los ciclos de invasiones de todos los pueblos que estaban fuera del límite del Imperio Romano, y por lo tanto la civilización y la cultura europea se ve sometida a fuertes tensiones y a fuertes problemas. Y por lo tanto, usando términos que la pandemia nos ha dejado, cada lugar vivió en su burbuja y hizo lo que pudo. Y se manejó dentro de un límite estrecho, donde a veces los intercambios no eran muy frecuentes, y donde se perdió contacto con el gran filón civilizatorio grecorromano que había iluminado Europa y el mundo mediterráneo en los siglos anteriores. Recién sobre el milenio, Europa va a despegar nuevamente, ¿verdad? Por diversas razones, como hablamos algunas la semana pasada y otras las veremos luego. Digamos que a partir del milenio Europa entra en un proceso rápido de crecimiento demográfico y de reordenación de sus niveles civilizatorios, buscando ir hacia un horizonte civilizatorio común para Europa occidental, que lo tendremos cuando aparezcan los 2 primeros grandes lenguajes universales de la Europa occidental, que son el románico y el gótico, ¿verdad? A partir del siglo XI, básicamente. O sea que lo que estamos analizando es el periodo anterior. La semana pasada vimos qué había sucedido en parte de la península ibérica con el reino visigodo, y lo que habíamos visto también en parte de Italia con ostrogodos y lombardos. Tenemos que partir de una base que esta etapa ha dejado muy pocos restos, primero porque muchas de las construcciones que se hicieron en este periodo en los diversos países que hoy componen Europa fueron hechos con materiales muy frágiles, fueron hechos con madera o con adobe, escasamente con piedra, y por lo tanto muchos de ellos desaparecieron con el correr del tiempo. Otros que fueron realizados en piedra o en adobe, eran, como vimos en la semana pasada, a veces templos muy pequeños, de muy escaso porte, y por lo tanto, en la medida que Europa se fue desarrollando, esos templos fueron modificados, muchos fueron derruidos y sustituidos por otros más importantes, y muchos sufrieron procesos de modificación. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos originario de esas épocas es escasísimo, como vimos en el caso de España y de Italia la semana pasada, y como vamos a ver hoy en el caso de Britania, de la ex provincia romana de Britania, es decir, de las Islas Británicas. Vamos a dar un rápido desarrollo de qué pasó en las Islas Británicas en estos 500 años para que nos podamos ubicar, y luego vamos a ver las imágenes correspondientes a alguna cosa que queda de estos 500 años de la cultura británica. Bueno, Inglaterra, ustedes recordarán que fue uno de los huesos más duros de roer para el Imperio Romano. Les llevó muchas grandes campañas militares el poder hacerse con parte del territorio de Inglaterra, porque nunca llegó a dominarlo completamente. Y cuando el imperio llegó a su máxima extensión territorial, sobre el año 135, bajo el emperador Adriano, recuerdan que en Inglaterra los romanos decidieron no avanzar más hacia el norte e hicieron una muralla muy grande que recorría de punta a punta la isla, y de la muralla hacia abajo estaba la cultura romana y de la muralla para arriba estaban las poblaciones originarias británicas, que fueron muy indómitas y muy difíciles de conquistar. Obviamente, cuando cae el imperio, por supuesto que también el área romana de Gran Bretaña va a sufrir el mismo proceso que el resto de los territorios imperiales, o sea que va a ser sometida
a la invasión sucesiva de numerosos pueblos que provienen de fuera de su territorio, que provienen normalmente de los actuales países nórdicos, ¿verdad? De lo que hoy es Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, de esa zona de allí, y también de la zona germánica, de la zona justamente de la zona norte de Alemania que linda con los países norteños. De allí provienen las poblaciones que, cruzando el Mar del Norte, se adentran en territorio inglés. Fundamentalmente vamos a tener 4 oleadas sucesivas de invasión. 2 le van a dar el nombre a lo que luego nosotros conocemos como los procesos culturales de las islas, que son anglos y sajones, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos a partir de ahí de civilización o culturas anglosajonas, ¿verdad? Anglos y sajones son 2 de los pueblos que entran junto con jutos y frisones, que provienen todos de esa zona del norte. Esto ya nos muestra una característica que Inglaterra va a mantener hasta el día de hoy, que es su insularidad, que la lleva a no estar demasiado comprometida con los procesos continentales. La prueba la tenemos ahora, que acaban, como quien dice, de salir de la Comunidad Europea, haciendo honor a esa larga tradición que los ha mantenido aislados o separados de los aconteceres del continente dentro de su propia isla. También esto va a demostrarnos por qué la historia inglesa está tan estrechamente ligada con el desarrollo de esas zonas norteñas del continente europeo. Muy bien. Otra cosa característica de Inglaterra en esta época es que antes de terminarse el periodo imperial, ya comenzó el proceso de evangelización y cristianización de las islas, ¿verdad? Porque en el 452, o sea que 15 años antes que Roma caiga, se inicia el proceso de evangelización de las tierras norteñas de las islas, básicamente de Irlanda, que la va a evangelizar alguien que hace poquito tuvimos su festividad, que es Saint Patrick, ¿verdad? San Patricio, ese que nos dejó el verde, los tréboles, la cerveza, esas historias. Saint Patrick fue el que comenzó la evangelización de Irlanda, y ahí jugó un papel muy importante los monasterios que se fueron fundando en territorio inglés. El monacato es muy importante en todo este periodo en toda Europa, porque el monasterio es la célula fundamental que asegura la pervivencia de la cultura europea. El monasterio rige prácticamente estos 5 siglos de historia, es la célula fundamental en torno al cual se agrupan las comunidades humanas, aquella que marca la línea en cuanto a lo religioso, incluso en cuanto a lo económico, a la distribución del tiempo, a una cantidad de cosas. Luego vendrá el proceso urbano a partir de los años 1000, cuando el monasterio es sustituido por la ciudad como motor fundamental de la cultura occidental europea. Pero en este caso, el monacato es muy importante en Inglaterra, no solamente porque ayuda a la evangelización del territorio, sino porque también ayuda a la evangelización de territorios continentales europeos, básicamente de Francia, ¿verdad? Son monjes que provienen de Inglaterra, que cruzando el estrecho comienzan a evangelizar a los francos, fundamentalmente en la zona que se conoce entonces como la Armórica. La Armórica es la zona de la costa francesa que da hacia el Atlántico, la que comprende la Bretaña, Normandía, la zona donde el Loire desemboca en el Atlántico. Toda esta zona va a ser evangelizada por monjes que provienen de Inglaterra. Esto también nos da otra pauta de la historia posterior de Inglaterra, porque Inglaterra, al mismo tiempo que está muy unida al devenir de los países nórdicos, también está profundamente unida al devenir de Francia. La prueba está que cuando lleguen los normandos en el 1060, va a ser el duque Guillermo, duque de Normandía, el que colonice Inglaterra. O sea que, y la guerra de 100 años y tantos episodios de la vida de Inglaterra y de Francia que están enzarzadas permanentemente en lucha por esos territorios que corresponden a la cara atlántica de Francia. Y también hay otro tema que es importante para la historia posterior de Inglaterra, ¿verdad? Son 3, relación con los países nórdicos,
relación con Francia y los francos por el tema de la costa atlántica. Y hay un tercer elemento que signa la historia de Inglaterra a partir de acá, y es que toda la evangelización de Inglaterra y todo el mantenimiento de la civilización que desarrollaron los pueblos británicos una vez que desaparece el imperio y son asaltados por todas las bandas de invasores, ¿verdad? Todo eso se mantiene en base al mantenimiento de la fe, ¿verdad? Y la función de mantener la fe cristiana y mantener los monasterios y los lugares sagrados como un elemento fundamental para que no desaparezca el fenómeno cultural inglés, se da bajo la influencia del papado. El papado, desde el inicio, está profundamente ligado a la historia inglesa, a tal punto que en el siglo VI, a fines del siglo VI, en el 590, el papa de entonces, que es Gregorio Magno, el papa Gregorio el Grande, que es papa del 590 al 604, envía una misión de 30 monjes a Inglaterra para continuar con la evangelización del territorio. Estos monjes vienen al mando de uno de ellos que se llama Agustín. Y Agustín va a ser una personalidad muy importante en la conformación de la cristiandad inglesa, porque es el que va a fundar fuera de Italia, fuera de Europa, el primer monasterio benedictino, ¿verdad? La orden benedictina, que fue formada por San Benito, que es la primer gran orden monástica europea, ¿verdad? Va a tener su primer monasterio fuera de la Europa continental, en Inglaterra, cuando en el 598 Agustín funda el monasterio que ahora lleva su nombre, ¿verdad? Agustín fue canonizado, se le conoce como San Agustín. Ojo, no es el San Agustín de Hipona que hizo la consolidación del pensamiento aristotélico con el cristianismo, platónico con el cristianismo, sino que es otro Agustín, que será San Agustín de Canterbury. ¿Por qué de Canterbury? Porque la fundación del monasterio va a hacerse en el actual ducado de Kent, en la ciudad de Canterbury, donde también Agustín va a ser el que funde la catedral de Canterbury, que va a ser el principal centro religioso inglés hasta muy avanzado el tiempo, y va a ser el primer arzobispo inglés, Agustín. Obvio que no era inglés, pero es el primer arzobispo inglés, y luego desde 2 o 3 más vendrá el primer arzobispo originario de Inglaterra. Es fundamental la presencia y la figura de él, y aparte eso explica por qué el papado estuvo tan directamente inmerso en la política inglesa, y nos explica por qué finalmente cuando Enrique VIII termina por romper con el papado en la reforma anglicana, ¿verdad? Termina una larga historia de sometimiento del gobierno del territorio inglés al papado en forma directa, que a través de los legados pontificios permanentemente manejó los temas ingleses. Y bueno, hasta 1538 que se produce la reforma anglicana. En ese año el monasterio que fundó Agustín es desafectado, como muchos otros monasterios católicos, ¿verdad? Que pasan a poder de la nueva iglesia anglicana o son destruidos directamente y apropiadas sus riquezas y sus tierras por la corona inglesa, por la dinastía Tudor, que las va a repartir entre su gente. Y finalmente, bueno, vamos a ver ahora unas imágenes, y antes de ver las imágenes vamos a terminar la historia de Inglaterra, qué es lo que pasa. Porque cuando de alguna manera este proceso de incipiente culturización, cristianización de la isla está funcionando, no se olviden que es fines del siglo VI, siglo VII, inmediatamente después se producen las invasiones vikingas. Y en el 793 llegan los vikingos y otra vez todo, vamos, como en el ludo, te comen y a volver a la casilla de salida, ¿verdad? Queda toda vez todo el territorio con una grave crisis que va a subsistir básicamente durante el siglo IX y el siglo X. Y a fines del siglo X, cuando estamos llegando al milenio, va a haber una dinastía local inglesa
de Wessex, los reyes de Wessex, que van a lograr unificar todo el territorio británico, y no solamente el territorio británico, sino que también van a ser reyes de Dinamarca, o sea que van a unir la corona danesa con la corona inglesa en estos tiempos anteriores al milenio. Dura muy poquito este proceso de unificación de los Wessex, y hay otro periodo de crisis, y luego aparece el último rey importante de Inglaterra, antes que aparezcan los normandos, que es un rey de un nombre muy divertido, que nunca nos vamos a olvidar, que es Canuto, ¿verdad? El rey Canuto, que a principios del año 1000, del 1016 al 1035, va a unir en su cabeza la corona de Inglaterra con la de Dinamarca y la de Noruega, ¿verdad? Es un reinado muy importante que engloba una gran cantidad de territorios y de poblaciones. Y luego, en el 1066, tenemos la invasión normanda al mando de Guillermo el Conquistador y el inicio ya del periplo posterior de la historia inglesa, ya mucho más metida con los temas europeos a través de la confrontación con Francia. Esa es la historia, más o menos, a grandes rasgos, de Inglaterra en esos 5 siglos hasta llegar al milenio. Ahora le podemos a compartir pantalla. Epa, me olvidé de poner compartir. Vamos a volver otra vez para atrás, porque voy a hacer lo mismo que hice ayer, que no, la vuelta pasada, que no compartí. Compartir. Ahora está. Muy bien. Están ustedes viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo las imágenes? Háganme sí con la cabeza, sí, bárbaro. Muy bien. Porque la semana pasada me había olvidado de apretar el compartir y no se había visto. Bueno, vamos a ir rápidamente con las imágenes. Este es un plano de esa abadía que Agustín fundó en Canterbury. Es un largo proceso que va desde su fundación en el siglo VI hasta el siglo XVI, ¿verdad? Cualquiera de estos edificios son edificios con una historia viva que se va procesando al correr de los siglos. Solamente la primera parte muy pequeña fue la que se debe a la fundación original de Agustín, y luego se empiezan a agregar cosas, ¿no? Las cocinas, el claustro, un gran templo, etcétera, etcétera. Y parte de estas últimas, de este último empuje constructivo del siglo XVI, es el que ha llegado hasta nuestros días. Ustedes ven acá una imagen actual de San Agustín. Esto que ven aquí es simplemente un resto que es posterior a la época de Agustín. Esto es ya gótico, ven por las ventanas, o sea que es del siglo XIII en adelante. Esta es lo que se llama la escuela de los misioneros, o sea que acá es donde luego los misioneros tuvieron su escuela catedralicia. Pero de todas maneras nosotros vemos los muros y los restos de la antigua abadía, ¿verdad? Y acá ustedes ven con claridad los restos de la antigua abadía, que subsisten algunos muros y algunos basamentos, y luego ven al fondo la catedral de Canterbury, cuya fundación también se debe a Agustín, y que fue la catedral primada de Inglaterra durante muchísimos siglos. Y ojo, creo que sigue siendo la catedral primada actualmente, pero no me lo tomen al pie de la letra porque se me confunde con Westminster y no sé en el momento si es Canterbury o Westminster el que tiene la primacía en Inglaterra. Pero bueno, ese es un tema que cada uno lo verá en su momento. Esta es una idea entonces de los vestigios que quedan de estas épocas. Y luego vamos a entrar a otra historia. Si bien hay pocos restos arquitectónicos, sobre todo de estos primeros siglos, luego vamos a ver que acercándonos al milenio tenemos algún otro resto y algún otro vestigio arquitectónico. Lo que la cultura inglesa de esta época fue extraordinaria fue la manufactura de manuscritos, la confección de manuscritos. Son los manuscritos más antiguos que existen en Europa, cristianos, ¿verdad?
porque son manuscritos que hay 5 o 6 que son los más importantes, que datan del siglo VII, y por lo tanto son los escritos más antiguos de la Europa cristiana de estas épocas. Son pergaminos, están hechos en pergamino, o sea, en vitela, por eso se han sobrevivido hasta nuestros tiempos. Por suerte a esta altura no se conocía el papel, y por lo tanto están impresos en la vitela, porque el papel es muy débil, muy lábil, y posiblemente no se hubieran conservado. Para que tengan una idea de tamaño, cada hoja de estas mide 25 centímetros de alto por 23 de ancho. Y esta página forma parte de un evangelio. A ver, la mayoría de estos manuscritos se denominan evangelios. ¿Por qué evangelios? Porque normalmente lo que se copia permanentemente son los 4 evangelios fundamentales del cristianismo. Se copian para utilización de las autoridades eclesiásticas y para que, basándose en ellos, se pueda catequizar y evangelizar a la población, ¿verdad? O sea que normalmente todos estos manuscritos constan de los 4 evangelios canónicos y de algún otro material complementario, ¿verdad? Alguna lista canónica, es decir, alguna lista de las principales jerarquías de la Iglesia, o algún comentario, o alguna epístola, algún material que los complementa. Pero el núcleo duro de estos documentos son los evangelios. Los 4 evangelios. Están profusamente decorados normalmente, están escritos en latín, y posiblemente alguno al final sobre el milenio aparece escrito en anglosajón antiguo, pero la mayoría están escritos en latín. Y la mayoría se basan en los evangelios recogidos en la edición Vulgata de la Biblia, que es la versión en latín de la Biblia. Casi todos los evangelios comienzan con el animal heráldico que corresponde a cada evangelista, que cuando se ponen juntos los 4 se conoce como tetramorfos, ¿verdad? Las 4 animales heráldicos de los evangelistas, ¿verdad? El león, el toro, el águila, todas esas historias que representan a cada uno de los evangelistas. Y luego, la primer página del evangelio normalmente tiene la primera palabra, o la primera letra de la primera palabra, es la que, profusamente decorada, ocupa la mayor parte de la página del manuscrito. Este que ven acá es la primera página del Evangelio de Durrow, D-U-R-R-O-W, Durrow, ¿verdad? Es el nombre que tienen estos evangelios. Evangelios Durrow son los más antiguos del cual se tiene noticia, son del 690. Son 690, y esta es la página de inicio del Evangelio de Marcos. Y bueno, acá la letra esta, por supuesto, para nosotros, para mí es japonés básico, chino, no entiendo un pomo de lo que dice acá, ¿verdad? Simplemente sabemos que esta letra y estas conforman la primera palabra del Evangelio de Marcos, que no les puedo decir cuál es porque no sé cuál es, pero digamos que, y luego están escritas en letra redonda o en letra cuadrada, que son las típicas de la época, y decorados con estos entrelazados, con estos arabescos, con elementos que son geométricos, de tipo de vegetal, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahí ven cómo el entrelazamiento era muy, ¿verdad? Esto pasa por abajo y por arriba, cada una de estas cositas. Esto está hecho a mano, normalmente, por monjes muy jovencitos, de 12, 13, 14 años, que son los que tienen una visión obvia, óptima, y un manejo motriz óptimo también. Nosotros, obvio, ni con lentes los vemos. O sea que fíjense si tuviéramos que escribir una de estas páginas. Cualquiera de estas páginas podría llevar meses el hacerlas. Y normalmente estos primeros evangelios están casi todos con 3 o 4 tintas de color, el rojo, el negro, amarillo, algún tipo de tintas de esos colores. Acá ven el águila, el animal heráldico de Marcos, es un símbolo de... Ven
lo intrincado del dibujo con estas cintas que se entrelazan y que pasan por arriba y por abajo en infinidad de entrecruzamientos, y una imagen que asemeja a un tapiz que cubre la página entera y que denota, bueno, si los monjes tenían algo, era tiempo y paciencia, obviamente, que es algo que suele no haber demasiado en nuestros tiempos. Así que bueno, esta era la labor que ellos hacían, y ese es el Evangelio de Duro. Esto que ustedes ven acá corresponde a otro Evangelio, al Evangelio de Echternach. Este tiene un nombre más complejo, Echternach, E-C-H-T-E-R, Echter, N-A-C-H, Echternach. Y esto que ustedes ven acá es también define desde el siglo VII, del 690 aproximadamente. Es el león, es el animal heráldico de Marcos, de San Marcos, ¿verdad? Y ven cómo tiene una interesantísima forma de estar realizada la miniatura, porque tiene un fondo muy geométrico, que es muy moderno, ¿verdad? Nosotros lo podríamos asimilar claramente a los movimientos modernistas, una imagen muy despojada, sin ningún aditamento más que el propio león, un fondo muy geométrico, muy interesante, que está hecho, y acá tienen los colores básicos, ¿verdad? Negro, amarillo, rojo, que son básicamente los colores típicos de estos manuscritos. Y también verán que va a aparecer el azul también. Y esto es interesante porque todos estos pigmentos son pigmentos vegetales o minerales. Se obtienen casi todos en el territorio, excepto el azul, porque el azul proviene del norte de Afganistán, que es el único lugar donde existe el mineral para realizar el color azul, ¿verdad? El lapislázuli. Y eso nos demuestra también que, aún en estas épocas tan complejas para Europa, donde los invasores asolan el territorio europeo, sin embargo las líneas comerciales se siguen manteniendo de alguna forma, ¿verdad? Porque a esta Inglaterra insular le llega el azul, le llega el polvito azul que proviene del norte de Afganistán normalmente. O sea que, a pesar de todo, la vida continúa marchando en Europa. Esto que ven acá es de otro evangelio que se conoce como el libro de Kells. Esta es más fácil, Kells, con K-E-L-L-S. Kells, libro de Kells. El libro de Kells, o evangeliario de San Columba, evangeliario de San Columba. Pues San Columba fue el monje que en el siglo VI evangelizó Irlanda también, o sea que es una personalidad muy importante, y el Evangelio de Kells, o el Evangelio de San Columba, es el manuscrito más importante de Inglaterra y uno de los más importantes del mundo cristiano, porque es el manuscrito más profusamente trabajado y decorado de que se tiene noticia, como pueden ver en esta página que tenemos aquí delante, ¿verdad? Fue realizado por monjes celtas sobre el año 800, en la localidad de Kells, que es una localidad de Irlanda. Y por supuesto que, aparte de todo el texto de los evangelios y sus materiales complementarios, el libro estaba encuadernado, cubierto con láminas de oro y con piedras preciosas. En el siglo IX, el manuscrito fue robado del templo, de la iglesia donde estaba, y desapareció durante un tiempo. Luego, por esos azares del destino, por suerte se encontró enterrado. Obviamente le habían sacado la cobertura de oro y las piedras preciosas que tenía la tapa, y se habían perdido unos poquitos folios del inicio y del final del libro, pero se pudo conservar. Y bueno, hoy están la mayoría de estos manuscritos en la Universidad de Oxford, en la biblioteca bodleiana. Están todos ahí. Lo cual está muy bueno porque, primero,
porque ha logrado, Inglaterra tuvo una suerte extraordinaria, porque pudo conservar todos estos documentos sin que se perdiera la cadena de custodia de la misma. Inglaterra tuvo una particularidad, que desarrolló una historia muy apartada de Europa, por lo tanto no tuvo una gran cantidad de vicisitudes como tuvo Europa, invasiones de unos países a otros y las destrucciones correspondientes. Los ingleses se pelearon entre ellos, obviamente, pero eran siempre peloteras internas, ¿verdad? No, y por lo tanto, de alguna forma, los tesoros o las cosas importantes pasaban de las manos de un rey a otro, pero era siempre entre ellos, no eran extranjeros. Y normalmente estas cosas se conservaron. Y luego cuando aparece la Reforma Anglicana en el siglo XVI, todos estos elementos que eran católicos y por lo tanto contrarios a la nueva modalidad religiosa, fueron confiscados por la corona y normalmente fueron enviados a Oxford para que los custodiara la Universidad de Oxford. Y por eso se han conservado prácticamente todos en muy buen estado. Muy bien, volvamos al libro de Kells. Esto que ustedes ven es la página de inicio del Evangelio de San Juan. Acá tienen a San Juan sentadito, y luego hay personajes por todos lados, hay animalitos, hay vegetales, hay de todo acá. Obviamente nosotros deberíamos tener la posibilidad de tener una lupa y mirarlo de cerca, pero es de una riqueza absolutamente descomunal. Obviamente que acá están las letras correspondientes a las primeras palabras del Evangelio, que cubren esta primera página de inicio. Esta que ven acá es la página de inicio del Evangelio de Mateo, de San Mateo. Y acá ven que hay una gran letra, acá, que es esta, que es la que domina prácticamente toda la página. Acá aparece obviamente el evangelista con su evangelio, y acá aparecen las letras, ¿verdad? Las letras grandes, luego las letras que siguen. Todo esto, esta primera página, representa las 3 primeras letras del evangelio de Mateo, que es liber, que es libro, liber generationis, libros de las generaciones, porque el Evangelio comienza con un listado de los antecesores de Cristo, ¿verdad? Entonces es el libro de las generaciones anteriores a Cristo. Y entonces acá en esta página tenemos las letras L, I y B, solamente. Acá dice lib, si fuésemos capaces nosotros de interpretar dónde está la L, dónde está la I, dónde está la B, pero acá solamente son las 3 primeras letras de la primera palabra del Evangelio. La verdad que había que ser un maestro para hacerlo, y otro maestro para leerlo, se podrán imaginar, porque no era solo que supieras latín, tenías que decodificar la forma en que el lenguaje está expresado a través de la decoración y a través del texto. O sea que bueno, eso, tarea compleja. Acá ven un tetramorfos, justamente del libro de Kells, es decir, el símbolo de los 4 evangelistas colocados juntos, que normalmente el libro de Kells está profusamente decorado. Antes de cada evangelio aparece una página con el tetramorfos, luego aparece una página de inicio del evangelio con esa riqueza que acabamos de ver. Acá entonces tenemos a los 4 símbolos evangélicos. Claro, hay que ver que esto es un toro. Hay que tener imaginación, pero es. Muy bien. Acá tienen una imagen de las más raras de este evangelio, de las más valiosas del evangelio por la fecha en que aparece, siglo VIII, que es una imagen de la Virgen y el Niño. Nosotros, imágenes de la Virgen y el Niño, recién van a ir apareciendo con mayor profusión al final de este periodo y cuando se inician los periodos siguientes, al milenio. Porque todavía los dogmas de la Virgen y el papel de la Virgen en esto no está totalmente aclarada. Y esta es la imagen más antigua que se tiene de una representación de la Virgen en manuscritos occidentales. Por eso este libro es tan importante, ¿verdad?
Es la más antigua de las que se conservan. Pudo haber habido otros que no se conservaron, pero de las que actualmente existen, esta es la imagen más antigua de la Virgen y el Niño. Y fíjense que, curiosamente, en esta, la Virgen y el Niño, sobre todo el niño con la Virgen, tiene un cierto diálogo, cosa que luego en la Edad Media esto se va a perder, y la Virgen va a aparecer solamente como Teótocos, como Madre de Dios, en su acepción de Teótocos, en la cual aparece casi como un trono rígido que presenta al niño. Para que el niño y la madre interactúen en la imagen, vamos a tener que esperar a que se desarrollen los siglos posteriores al románico y al gótico, cuando empieza a tener importancia en vínculo materno-filial de estos dos personajes, por todo lo que implican, ¿verdad? La Virgen como madre de la humanidad, como intercesora del hombre, la imagen dulce que es bondadosa, que quiere a su hijo, que sufre por su hijo. Todo ese discurso teológico respecto a la Virgen va a aparecer mucho después. Acá todavía no está ni en asomo. Sin embargo, hay una cierta interacción entre el niño y la madre. Muito bem. Acá tienen otra, otra imagen del libro de Kells, que es Juan el Evangelista. Acá tienen también a Juan en una especie de trono con su evangelio en la mano. Miren qué interesante, está inmerso en una forma de cruz, con una amplia profusión de cruces, y esto está enmarcado en un crucificado, ¿verdad? Que acá le ven la cabeza, acá ven las manos, y acá ven los pies con los clavos de Cristo, ¿verdad? Y la importancia que se le da a la cruz, porque es el elemento, el instrumento de la salvación, aquel por el cual, en virtud del cual se opera la salvación de la humanidad. Recuerden que el libro de Juan es un libro que corresponde a una corriente más bien apocalíptica. Es el último de los evangelios, y bueno, y acá obviamente aparecen las mismas cosas que podemos decir de la decoración, ¿verdad? De lo, de lo rica que es la forma de tapiz, cada detalle que nosotros podemos ver acá. Luego vemos esta otra página. Esta página es de suma importancia. Se considera que esta es la página de iluminación más compleja que existe a nivel mundial, ¿verdad? Esta página de este evangelio es el manuscrito más complejo que se haya realizado en la historia del hombre, o por lo menos de lo que se tiene, ¿verdad? No se olviden que no hay 100.000 ejemplares de estas cosas, son contados con los dedos de la mano, pero esta es la página más compleja de todas las que existen. Y es un símbolo muy importante del cristianismo, porque este es el crismón. El crismón, si recuerdan, cuando vimos de arte paleocristiano, el crismón son las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Es la X, que es la letra chi, la X, el chi, y luego una letra que es como una P, que es el ro. El chi, ro, son las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Nosotros las vemos superpuestas, la X con la P, y ese símbolo se llama crismón. El crismón es el símbolo y el monograma de la encarnación. Es el que representa para el cristianismo la encarnación de Dios en un hombre, ¿verdad? O sea que es uno de los símbolos fundamentales del cristianismo. Nosotros acá vemos que la letra chi es la que domina prácticamente toda la página, es esta letra grande. ¿Ven que es una X? Sin embargo, la X tiene dos brazos que casi se juntan en una forma circular, el brazo superior izquierdo de la X, que también responde a esta circularidad, y luego la pata de abajo, la pata de la izquierda abajo de la X, se prolonga hacia abajo del texto. Entonces, este es el chi, y acá en esta forma circular, ustedes ven la P, el ro, ¿verdad? Chi, ro. O sea que tienen el chi y tienen el ro. Esta página, si la viéramos con detenimiento, tiene elementos vegetales, tiene
animales, insectos tiene incluso, y todo, es de una riqueza fabulosa. Acá, lamentablemente, con la definición que da la imagen, no lo llegamos a ver. Tiene personajes como este, hay infinidad de cosas, ¿verdad? Por algo se considera la página más importante de manuscritos existentes. Muy bien, dejemos entonces esto y volvamos a otro lado. Estamos ya en el milenio, estamos ya bajo el periodo anglosajón, y entonces nos aparece algún otro vestigio arquitectónico, que son algo que se conoce como iglesias turriformes por forma de torre, iglesias turriformes o iglesias nave, que es el nombre técnico con el que se las conoce. Normalmente tienen la forma de una torre, como esta que ustedes ven acá, es la torre de Ears Barton, y tiene varias características. Normalmente el templo era la torre sola, ¿verdad? Este cuerpo que ustedes ven acá, incluso acá ven un gótico, es posterior. La torre, sí, es sobre el entorno del año 1000, es original, pero esta parte del edificio está agregada luego, en los siglos posteriores, ¿no? La torre, verán que tiene, obviamente que el reloj tampoco era de la época, es muchísimo posterior, pero ven que tiene estas formas decorativas en la fachada, que son una reminiscencia del trabajo de las juntas de la madera, porque normalmente estos edificios antes eran de madera, y para tapar las juntas de las tablas que se utilizaban, se les superponía alguna otra tablilla, ¿verdad? O sea que esto vendría a ser una parte de la tabla, otra parte de la tabla, y la junta tapada por otra madera. Entonces, esa era la construcción original de muchos de los edificios de esta época, eran en madera. Cuando se pasa a la piedra, los arquitectos anglosajones mantienen el recuerdo de las construcciones anteriores en madera y mantienen esta especie de tracería que recuerda las viejas edificaciones en madera. Acá ven un detalle de lo que son las ventanitas de arriba. Normalmente las torres tienen 3 alturas, cada una de las alturas está separada por pisos de madera. ¿Y por qué tienen esta forma de torre tan característica, verdad? Miren, me interesa volver a esta anterior. ¿Ven estas partes de acá que son muy angostitas? Estas especies como de parapeto que tiene un aspecto muy defensivo, muy militar. Porque es correcto, digo, estos edificios se utilizaban para que la gente se defendiera de los invasores. Normalmente se encerraban acá y desde la altura de la torre repelían el ataque. O sea que la torre no solo cumplía una función religiosa, sino que también cumplía una función militar. Claro, era un poco curiosa esta defensa, ¿verdad? Porque la torre tenía por lo menos 3 puertas de entrada, o 4, una en cada cara, que eran de madera, por lo tanto, cualquier nórdico con una buena hacha la iba a hacer pelota en 2 minutos. Y los pisos que separaban las diversas alturas de la torre eran pisos de madera. O sea que una vez que entraban, le acercaban un fósforo, que no tenían fósforo, pero le acercaban una tea a los pisos y los quemaban a todos, hacían un asado delicioso de todo lo que estaban arriba. O sea que defensivamente, en fin, me parece que no era muy inteligente esto, pero en fin, pero para eso se usaba, ¿verdad? Normalmente la parte de las puertas se solían completar, como en esta que ven acá. Esta es la torre de la iglesita de San Peter, de San Pedro, en Barton también, en Barton upon Humber. Y acá ustedes ven esto que tienen acá. Esta parte ya es posterior porque ven acá la parte gótica, pero normalmente la torre que tenía 4 puertitas como esta, a cada lado de una puertita hacían una especie como de porche que haríamos ahora en la casa de la playa. Un porche de madera, ¿verdad? Una construcción aneja de madera. En una normalmente se ponía la pila bautismal y funcionaba de baptisterio. En otra de repente se ponían las cosas correspondientes al culto y funcionaba como sacristía. Y así sucesivamente, ¿verdad? Luego, parte de estas construcciones anejas fueron
construidas en piedra, como en este caso, ¿verdad? Y acá ven una de las puertas originales de la torre. Seguramente acá hay otra puerta, como ustedes van a ver en acá. ¿Ven? Acá, visto desde la parte cuadrada de la torre, la puerta da acceso a lo que era el baptisterio. Acá en las excavaciones se descubrió la parte de abajo de una pila bautismal. Un pequeño recinto donde se colocaba la pila y se procedía al bautismo. Esta es una vista de la nave central de esta iglesia de San Peter, que se las muestro simplemente porque, primero, no es anglosajona, ya es románica, esta, o sea que es posterior al año 1000, 1100, 1200, o sea, esto ya es románico totalmente. Pero esto que ustedes ven acá es una de las paredes exteriores de la torre, con una de las tantas puertitas de entrada de la torre y una de las ventanitas que había sobre la puerta. O sea que nosotros vemos del otro lado, en esta iglesia, está el baptisterio, y de este lado prolongaron la iglesia con la nave central del templo que se hizo varios siglos después. Y se conservó la parte externa de la torre como pared de ingreso de la nave. Porque todos los templos que nosotros solemos visitar de cualquier religión son templos vivos que han ido sorteando procesos constructivos de muchos siglos, y nos encontramos diversos estilos constructivos que corresponden a cada época en que se agregaron o se sustituyeron elementos. Por eso muchas veces cuando vamos a las grandes catedrales cristianas en Europa, encontramos parte de la catedral que es románica, otra parte que es gótica, después es barroca, y así sucesivamente, ¿verdad? En un mismo templo. Muy bien. Y acá ven finalmente, correspondiente a esta época del milenio, otro manuscrito que corresponde al periodo del reinado de los Wessex. En este caso es el rey Edgar, que ustedes lo ven acá en el centro de la imagen. El rey de Edgar, que le está presentando a un Cristo que aparece en esta almendra mística, en esta mandorla, le está presentando este documento, que es la carta fundacional del New Minster. El New Minster es de la nueva catedral, de la catedral de Winchester. Se trata aquí, ¿verdad? Normalmente, cuando se hacía un templo importante, el rey de turno o el mandamás de turno, bueno, obviamente que le daba dinero, y aparte le concedía a ese establecimiento una serie de prerrogativas y de privilegios que se recogían por escrito en un documento que constituía la Carta Fundacional. Acá establecía todos los derechos y privilegios, exenciones tributarias, tierras a explotar, todo lo que fuera que el rey le concedía a la Catedral de Winchester. Y entonces acá aparece el rey con la Carta Fundacional del New Minster. Esto es del año 966, este manuscrito de la Carta Fundacional. Y acá aparece un elemento muy poco común en los manuscritos, que es el oro. Aparece oro en gran parte del manuscrito, que no era un elemento común en los manuscritos anteriores del siglo VII, siglo VIII. Acá aparece el dorado, ya importante. Y acá aparece, posiblemente esta figura fue modificada. Ven que tiene una forma rara de tener dispuesta los pies. Los pies parecen estar hacia adelante, y sin embargo el rey está de espaldas, mirando hacia el Cristo. Posiblemente el rey estuviera arrodillado, y luego a alguno le parecía que era demasiado malo mostrar al rey arrodillado y le agregó estas piernitas extrañas, como en una contorsión de circo, que el pobre Edgar no hacía, pero que se la pusieron. Muy bien. Y acá ven un elemento curioso de los manuscritos de esta época, que muchos de ellos abandonan esa profusión decorativa que era típica de los manuscritos anteriores y se centran en el dibujo puro, en el dibujo como elemento fundamental decorativo. Esto forma parte de un manuscrito del siglo XI, que se conoce como manuscrito Junius o como poemas Caedmon. Poemas Caedmon. Caedmon con C de casa. Caedmon,
Caedmon es el primer poeta registrado inglés, que vivió allá por el 680. Caedmon era un seglar, inculto totalmente, obviamente, un seglar que vivía en un monasterio realizando las tareas de servicio, porque no era un fraile, ¿verdad? Y Caedmon un buen día fue al bosque a, eh, a realizar tareas, a traer leña o agua, una cosa así, y tuvo unas apariciones en el bosque. Entonces, cuando él vuelve al monasterio, le cuenta a uno de los monjes lo que le pasó en el bosque. El monje se lo cuenta al abad, y el abad le pide que, porque este era versero, el Caedmon, le pide que esas visiones que tiene las refleje en un poema. Y entonces él escribe un poema sobre esas visiones, y luego escribe una gran cantidad de poemas que casi todos versan sobre temas evangélicos, sobre temas de los evangelios. Y por lo tanto, Caedmon se considera el primer poeta inglés, siglo VII. Este manuscrito está obviamente en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, ¿sí? Y bueno, acá vemos un ángel que está custodiando las puertas de entrada al paraíso. Y esta última imagen, que es la de un barco. Recuerden que siempre el barco está asociado a la iglesia. El barco es el símbolo de la iglesia. El barco que navega entre aguas peligrosas, ¿verdad? Es la fe que navega en un mundo que es complejo, ¿eh? Y hay que llevar el barco a buen puerto. Todo eso, la simbología del barco es la simbología de la iglesia como comunidad de fieles normalmente. Así que bueno, este estilo de dibujo se conoce como estilo de Winchester, ¿verdad? El estilo winchesteriano. Así que este Codex Junius o poema Caedmon es muy interesante entonces desde ese punto de vista. Muy bien. Y estamos en el milenio y estamos terminando las imágenes que teníamos para hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a abrir, bueno, cualquier pregunta que quiera hacer. Ustedes verán que de esto que vimos de Inglaterra, básicamente, pocos vestigios arquitectónicos o de escultura o pintura, y fundamentalmente una riqueza extraordinaria en la parte de manuscritos, que son fundamentales porque son los más antiguos de la cristiandad occidental. O sea que bueno, la semana que viene vamos a ver seguramente el desarrollo de estos 5 siglos en Francia y en Alemania. No sé si nos da tiempo para las dos, pero sí vamos a empezar con Francia y Alemania, porque en Francia tiene todo el periodo anterior al Imperio Carolingio, que es el reino merovingio, merovingios y carolingios, y en Alemania tiene el periodo otoniano, del Sacro Imperio Germano-Romano. O sea que tienen también particularidades los dos. Y con esas dos visiones, de lo de Francia y de lo de Alemania, terminamos el análisis de estos 5 primeros siglos respecto a la imagen. Y luego vamos a entrar a ver el proceso de enfrentamiento entre el papado y el imperio germánico de alemán para lograr la primacía espiritual del papado, ¿sí? Y llegar a la cumbre del desarrollo del papado como institución fundamental de la Europa medieval. O sea que por ahí vamos. O sea que bueno, preguntas, comentarios o algo que quieran hacer sobre lo que vimos. ¿Sí? Andrés, Sí, te oigo. Oscar, sí, una duda o una cosa que no me quedó del todo claro. Por lo que yo recuerdo, el libro de Kells está en el Trinity en Dublín y es una atracción turística fantástica. Sí, Este, yo tú sabes que tengo el dato, lo tengo que estar en la biblioteca bodleiana de Oxford. Pero ojo, eso no significa que mi dato sea correcto y el tuyo no. Eh, Puede No, ser, yo yo personalmente no lo conozco, o sea que es probable que el dato que yo tengo sea incorrecto. O sea que eso lo yo lo chequeamos. vi, ¿Sí? ¿Dónde lo viste, Esther? perdón, yo lo vi en el Trinity College hará unos 5 o 6 años. ese Bárbaro. Está en está Entonces esos en, tiempos. modifiquemos, porque a lo mejor estuvo antes ahí, o de la Bodleiana, fue al Trinity. No sé, pero bárbaro por el dato, el Trinity, además, porque así lo tenemos corregido. es la atracción. Está en una vitrina eh, Ese, y van cambiando las hojas. Ahora no recuerdo si día a día o semana a semana, porque si vas en distintas fechas vas a ver distintas páginas.
Bárbaro. Saben también que de este libro se hizo una película, un documental en el año 2009, un documental no, una película de animación en el 2009, que fue presentada a los Óscars del 2010 en la categoría de film de animación, que se llama El secreto del libro de Kells, o El secreto de Kells, se llama, donde cuenta la historia de un monje niñito de 12 13 años, que es el que se supone que realiza la decoración, la ilustración del texto del libro, ¿verdad? Sé que no lo vi, sí vi el dato, todavía voy a intentar ver si localizo la peliculita para verla, pero bueno, peliculita tiene 75 minutos de duración, o sea que no es una peliculita, pero es en animación, y vuelvo a decir, es de 2009. O sea que este es un documento muy importante que, bueno, de repente para muchos de nosotros nos pasa desapercibido. Yo las veces que estuve en Inglaterra no lo vi, no lo conocí, o sea que si algún día vuelvo, tengo suerte de volver, lo iré a ver. Así que bueno, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? ¿No? Bueno, a Esther y a Oscar, las gracias por la corrección del dato, para que los que vayan a Inglaterra próximamente, bueno, ya tienen ahí otra cosa interesante a visitar, ¿eh? Pues siempre hay algo interesante nuevo que no conocemos, y es lo que nos lleva a viajar, siempre que podamos. Bueno, muy bien, gente. Hola, Andrés. Sí, Alicia, Hola. ¿cómo te va? Bien, ¿Estás querido, en La ¿y Paloma tú? todavía o estás acá? Todavía. Todavía ya, bárbaro, a disfrutar. Muy Esperando que bien, bueno, venga. gente, no sé, a lo mejor el fin de semana que viene o después, vamos a ver. Te llamo cuando voy. Muy bien, gente, que pasen Bienvenido. una buena semana y nos vemos el jueves que viene, ¿ok? Un beso grande para Gracias, todos. Andrés. Chao, chao. Excelente. Chao, gracias. Chao a todos. Chao. Gracias.